Bueno, yo titulé la enseñanza cuando Dios te pide cambiar. Cuando Dios te pide cambiar. En la palabra de Dios nosotros vemos la forma como nuestro Señor muchas veces encomendó tareas a siervos y a siervas que nunca las hubieran logrado si primero no hubiesen sido motivados a cambiar. Creo que el error es pensar que el cambio no es necesario para emprender lo que a uno se le ha pedido. No, siempre es necesario el cambio. Por ejemplo, Moisés no hubiese podido realizar la jornada maratónica para guiar al pueblo hebreo si no hubiese entendido que era necesario ajustarse a los parámetros de Dios. José no hubiera podido guiar a todo un pueblo en medio de la más horrible sequía de su tiempo sin antes haber sido moldeado a la forma que Dios quería. Y María no habría emprendido con éxito su embarazo repentino y su maternidad de no haber propuesto que se hicieran los cambios que el Señor demandaba de ella. Nuestro error, hermanos, es pensar, hermanas, que las demandas de Dios para nuestro servicio se tienen que ajustar a nuestra manera y no al revés, que nosotros cambiemos para ajustarnos a ellas. Entonces vamos a hablar de este interesante tema y yo decidí tomar como base bíblica a un personaje que me encanta, Noé. Entonces vamos allá, vamos a Génesis capítulo 5. Si a alguien le cambiaron la vida fue a Noé, ¿verdad? O sea, él tenía una vida hasta sus 500 años y otra vida después de sus 500 años. Que podríamos decir que era como la mediana edad en aquel tiempo, ¿verdad? La mediana edad. En Génesis capítulo 5 vamos a aprender de este personaje. Y lo primero que yo propuse para la enseñanza es cuando Dios te pide cambiar tu carácter. Tu carácter. Tu carácter. Es que a veces las encomiendas de Dios llevan involucradas demandas un poco atípicas, digámoslo así. Y una de ellas muchas veces es que el Señor pide que nosotros mejoremos nuestro carácter. Quiero que leamos primero los versículos 28 y 29. Génesis 5, 28 y 29. Dice la Biblia hablando de Lamec, el papá de Noé. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, ponga atención al nombre, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Para Lamec, el advenimiento de Noé se transformaba en una cuestión no solamente importante, sino en un cambio para la familia, un cambio para la sociedad, y de hecho él estimaba que era un cambio para el mundo entero conocido. ¿Se imagina usted que al hablar en el lugar donde Dios le puso a usted, las personas se refirieran a usted de esta manera? Esta persona en esta comunidad es un alivio para todos los que vivimos acá. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina que sea tal su carácter, su forma, su entereza, que las personas le reconozcan de esa manera? Bueno, ya desde el nacimiento a Noé se le reconocía de esa manera. Ahora, si algo podemos nosotros hablar respecto al carácter particularmente, es que el carácter número uno no es algo que venga necesariamente ligado con nosotros y que no se pueda cambiar. Número dos, no es algo que no se pueda cambiar sin que primero nosotros decidamos cambiarlo. En otras palabras, si hay un problema de carácter, sea cual sea difícilmente va a ser cambiado si usted no decide cambiar. Y la propuesta que estamos dando esta mañana es que a veces Dios nos pide cambiar. Nos pide cambiar cosas en nuestro carácter, intencionalmente. Me pongo a pensar en Moisés. ¿Se acuerda cómo él era? Él era un hombre iracundo, un hombre capaz de asesinar. Imagínese usted ese caso. Pero Dios trabajó en la vida de Moisés, trabajó en su carácter por muchísimos años. Y después nuestro Dios le usó como el líder que iba a guiar a su pueblo. Quiero que vea más, quiero que vea Génesis 6, 5 y 6. Vamos a adelantarnos un poquito, porque tenemos que analizar el contexto en el cual va a ser llamado luego Noé. Dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Hay que subrayar mucho ahí, ¿verdad?
en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Piense por un momento las condiciones que eran tan horribles en aquel momento del tiempo. Había que hacer algo al respecto. Se ocupaba alguien diferente para hacerse cargo de esta labor. Y le garantizo que Noé no lo hubiera logrado si no pone primero su confianza en Dios para cambiar y ajustarse al carácter de Dios y no el suyo. Un lugar donde la gente piensa mal todo el tiempo, un lugar lleno de violencia, un lugar terriblemente malo, y Dios dice, llega al punto de decir, hey, la maldad es mucha, y esta gente no piensa en otra cosa que no sea el mal. Y la palabra de Dios dice que se dolió el Señor, es decir, se afligió, se entristeció, se sintió herido por el comportamiento de estas personas. Dice, hey, hay que hacer algo, y el hombre para hacer ese algo es Noé. Y ahora Noé tiene que cambiar su vida entera. La vida de Noé ha transcurrido, digamos, con cierta normalidad hasta sus 500 años, y ahora el Señor le pide cambiar. Yo quiero que también vea, no pierda allí Génesis, pero vamos a movernos un momentito a Proverbios. Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. Quiero que observe algo que me parece demasiado relevante en cuanto a esto de cambiar el carácter. Un gran problema es que a veces somos capaces de aceptar que algo pasa con alguien más, pero somos más reacios a pensar que algo ocurre con nosotros mismos. Por lo general, vemos la falta en la otra persona, pero nos cuesta ver la falta en nosotros mismos. Justificamos nuestro comportamiento, justificamos las cosas que hacemos, pero hay ocasiones que el Señor toca la puerta de nuestro corazón y nos dice, tenés que cambiar, tengo una encomienda para ti y es necesario que tu carácter cambie porque la encomienda así lo demanda. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Cabe la posibilidad de que nos veamos envueltos en más problemas cuando nos entremetemos con personas con las que no deberíamos entremeternos, que lejos de favorecer un cambio en nuestro carácter, lo que hacen es traernos mayores conflictos, mayores problemas. Me pongo a pensar en Moisés, me pongo a pensar en la manera en que el Señor trabajó con él, me pongo a pensar en los años que trabajó y me pongo a ver al hombre que después dirigió al pueblo de Israel y me doy cuenta que nuestro Dios es un Dios poderoso para cambiar nuestro carácter, pero nosotros tenemos que decidirnos a ser parte de eso que el Señor quiere hacer. Segundo, no solamente Dios quiere cambiar nuestro carácter, a veces Dios nos pide cambiar los planes. Cuando Dios te pide cambiar tus planes, qué difícil. Qué difícil porque muchas veces somos muy esmerados en nuestros planes. Es más, a veces nos sentamos en el mes de diciembre, hacemos planes para todo el año y ya tenemos definido cómo va a ir todo, según nosotros, sobre ruedas y ya nadie meta nada allí porque el plan mío es el plan. Nadie más tiene que meterse con él. Pero aparece Dios y dice, quiero cambiar tus planes. Es más, quiero botar tu plan y quiero hacer uno nuevo. Eso le pasó a Noé. Trata de imaginarse, piense conmigo un momento. Por 500 años él tenía una vida. Ahorita vamos a ver un poquito. Tenía la dimensión clara de qué era lo que quería en su vida, su familia, su establecimiento. Quizás estaba dolido en su corazón, al igual que el Señor, al ver a la gente de su alrededor, tratando de hacer las cosas bien, y aparece Dios y le va a cambiar la vida completa, empezando por sus planes. Mire por favor Génesis 6, 13 y 14. A mí me parece impresionante lo que aparece allí. Me parece impresionante porque tiene un significado muy fuerte y nosotros no lo analizamos hoy porque nosotros estamos en otros tiempos, ¿verdad? Pero aunque fuera hoy que Dios aparece y dice esto, definitivamente nosotros estaríamos muy preocupados de qué es lo que deberíamos hacer. Dice la Biblia, dijo pues Dios a Noé, Génesis 6:13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Piensen dos cosas que a veces no pensamos. Número uno,
Qué difícil vivir con una sentencia de muerte conocida directamente de la boca de Dios. Trata de imaginarse eso, por favor. Dios acaba de decirle a Noé, por cierto, Noé, la gente de este tiempo va a morir si no se arrepiente. Y Noé es el único que tiene la noticia. Él tiene la primicia. Él pidió eso, no lo pidió. Él no pidió que Dios le revelara sus propósitos, que le revelara su voluntad, pero lo hizo. Dios dijo, voy a acabar con la gente de esta generación. Y tal vez Noé está poniendo atención ahí, ¿verdad? Como tratando de entender. Y Dios dice, hazte un arca. Yo hubiera empezado por preguntar, ¿qué es un arca? ¿Qué es un arca, Señor? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué se supone que es lo que hay que hacer? Y todavía la pregunta mejor hubiera sido, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos, Señor? Dios no le preguntó a Noé si él estaba de acuerdo con su plan. Ni siquiera le pidió su opinión al respecto. Simplemente plantea lo que va a hacer y cuál será la misión que se le encargará a él. Los cambios, los ajustes necesarios en la agenda de Noé, Dios los da por sentados. Cuenta con el hecho de que él va a obedecer a su llamado. Punto. Cuando Dios cambia tus planes, tienes que estar dispuesto, flexible a que ese cambio ocurra. Y Dios lo hizo así con Noé. ¿Cómo respondió Noé? 6:22. Fíjese un momento. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿De dónde vino la educación en náutica? ¿De dónde vino el conocimiento? ¿De dónde vino la fuerza? ¿De dónde vinieron los recursos? ¿De dónde vino el entender cómo tenía que funcionar un arca? Etcétera. Dios proveyó todo lo que Noé necesitó. Pero eso sí, Noé tuvo que cambiar sus planes. Hacer todo lo encomendado implicaba que él se ajustó a todo lo que Dios quería. Como le decía antes, no tenemos que perder de vista que ya habían transcurrido 500 años en la vida de Noé. Posiblemente él tenía su proyecto de vida y que la demanda de lo que habría que llevar iba a tener mucho tiempo, iba a ser incómodo y le iba a exponer grandemente. Eso es otra cosa que a veces no pensamos. Hacer lo que Dios pedía a Noé le iba a exponer a él, a su esposa, a sus hijos, porque este era un mundo lleno de maldad. Y Dios dice, vengo a cambiarte la vida, vengo a cambiarte los planes y vengo a hacerlo intencionalmente. Y sé que te voy a incomodar, pero va a ser así. Qué difícil cuando Dios decide cambiar nuestros planes. En Hebreos 11:7 la Biblia nos comunica por qué fue que eso pasó. O sea, por qué fue que Noé actuó de la manera que actuó y por qué caminó firmemente a pesar de que la situación era difícil. Dice la Biblia en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escuche, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí nos cuenta la Biblia lo que hizo la diferencia para que los cambios necesarios se llevaran a cabo. Había en Noé una profunda fe arraigada en la confianza plena de que Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo. No nos gusta cuando nos cambian los planes, tenemos que ser honestos. Nos molesta que nos cambien los planes. Nos gustaría más que Dios apoye nuestros planes, que haga lo que nosotros quisiéramos que Él haga. Pero Noé dijo, por fe, porque confío totalmente en ti, Dios, estoy seguro que tu plan es mejor que el mío, haré lo que tú me pides. Piense por un instante, por favor, en el cambio de planes tan radical que sufrió María, la mujer escogida por Dios para traer al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Ella estaba en la planificación de su boda. De repente y sin pedirlo, vienen acontecimientos que le van a cambiar la vida entera. Pero la Biblia nos relata que cuando ella fue notificada por el ángel Gabriel, no solo estuvo de acuerdo, sino que atinó a decir, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, la sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase. Llévese a la realidad, Señor, tu plan. Tu plan me está cambiando la vida entera, me ha vuelto de cabeza lo que yo tenía por vida, pero Dios,
es tu plan. Hágase tu plan y no el mío. Cuando Dios te pide cambiar tus planes, sé flexible y dile sí al Señor. Y tercero y último, cuando Dios te pide cambiar tu rutina, no solamente nos cambia los planes. A veces Dios nos pide hacer cosas que no estaban en nuestra rutina antes. Eran cosas que de repente nosotros hasta las veíamos y pensábamos, bueno, no me gustaría hacer eso. Mire por favor Génesis 6, 9 y 10. 6, 9 y 10. Veamos un poquito acerca de lo que estaba pasando con Noé. Cuando Dios te pide cambiar tu rutina. Dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Hasta este momento del tiempo, Noé, digámoslo así, era una persona común y corriente. Un trabajador que velaba por su familia, que quería ser agradable a Dios con su forma de vida. Y el Señor lo sorprende y le cambia su rutina. ¿Acaso que Noé trabajaba haciendo barcos? Noé dice, bueno, Señor, o el Señor le dice a mi amiga Noé, vamos a ampliar el taller, porque vamos a construir algo más grande. Noé no estaba en el negocio de los barcos. Pero el Señor lo sorprende, le cambia la rutina para desafiarle ahora a aprender de barcos, aprender de la física necesaria para lograr una estructura que funcione, aprender de construcción, aprender cómo es que tiene que hacer esto. Eso no estaba en sus planes, no lo estaba, pero sí estaba en los planes de Dios. A veces el Señor viene a cambiar tu rutina. No nos gusta que nos cambien la rutina, mucho más cuando estamos confortables con lo que hacemos. Y si el Señor nos pide hacer otra cosa diferente y esa otra cosa va a involucrar un cambio, una salida de nuestro confort, normalmente reclamamos a eso. Pero aprendamos de Noé. Aprendamos de Noé. El Señor vino y le dijo, te cambio la rutina. Y Noé dijo, bienvenido sea, Señor. Haré lo que sea necesario. Quiero que vea más. Vea el 5.32. Póngale mucha atención a esto. Vea el 5.32 allí en Génesis. Dice la Biblia. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 500 años. Presta atención. 500 años tenía Noé. Viene la seguidilla de 3 hijos. Dice el 7.6. 7.6. Fíjense en el 7.6 de Génesis. Dice. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Usted recordará que cuando el Señor definió que iba a acabarse la vida humana, Él dijo, no voy a dar más años que 120. Haga la matemática conmigo. Si fueron 120 los años que pasaron antes de que llegara el diluvio, y a los 500 Noé tenía sus 3 hijos, y a los 600 se subió al arca, haga la resta conmigo. 600 menos esos 120, Él empezó a construir a los 480. No tenía hijos cuando empezó a hacerlo. Los hijos nacieron con el arca. Nacieron con el arca. Y él está ahí en su rutina. Y está tratando de llevar su vida normal. Normal. Los hijos de Noé nacieron y crecieron con el arca. Desde que tuvieron conciencia, vieron en el patio de su casa algo que se estaba construyendo. Se trataba de un cambio de vida, de volcar la rutina diaria y de conformarla a la voluntad de Dios. Cambiarla. Vea, nunca va a ser un error cambiar la rutina por hacer las cosas de Dios. Nunca. Y a veces podemos cometer el error de decir, no voy a cambiar en favor de mis hijos, cuando debe ser al revés. Voy a cambiar porque en esto están implicados mis hijos, y si Dios me pide hacer algo, no puede ser algo malo para mis hijos. Muy posiblemente va a ser algo muy, muy bueno para ellos. De repente Noé puede haber pensado, oye, ahora sí, llegaron los hijos, llegaron los muchachos, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ponerlos a trabajar en el arca. Se van a quedar conmigo, van a aprender también. Me van a escuchar pregonar, que lo vamos a ver ahorita, lo que la palabra de Dios dice. De hecho, veámoslo ya mismo. Segunda de Pedro 2.5. No solamente le pidió cambiar su rutina diaria de papá, de trabajador, sino que le pidió cambiar su rutina y llevarlo a un grado extremo donde él no estaba habituado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vea lo que dice la palabra del Señor. En segunda de Pedro capítulo 2 el versículo 5 dice la Biblia: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y ahí sigue la historia. Pero pues no queremos rescatar nada de eso. Quiero rescatar la figura del pregonero. La persona que voz en cuello va diciendo que algo va a pasar. En eso se convirtió Noé. Tal vez la gente decía, ese señor antes era tan calmado, ¿verdad? Era tan tranquilo. Él estaba ahí en su casa, no se metía con nadie. Y de un momento a otro le dio por construir esa cosa ahí. Y vea, pasa uno cerca y ahí usted lo escucha. Que el mundo va a destruirlo, Dios, que por favor arrepiéntase, que por favor ven. Eso no era algo que Noé hacía. Por lo menos la Biblia no nos lo dice así. Pero Dios vino a cambiarle su rutina y a decirle, de ahora en adelante te vas a convertir en un pregonero de justicia, vas a hablar lo que yo te dije y vas a construir un arca a lo que no estabas acostumbrado, y vas a acostumbrar a tus hijos a que vivan con el arca, y cuando yo te pida entrar en ella vas a entrar. Ese fue Noé. En esta porción la Biblia nos presenta otra faceta de Noé. Lo llama un pregonero de justicia, dando a entender la labor de enseñanza que ejecutó de la mano con la construcción del arca. Este fue otro cambio en su rutina. No cayó el mensaje que recibió, sino que lo comunicó, aún a sabiendas que su vida y la de su familia estaban en riesgo. No pierda de vista eso. Usted y yo nos asustamos en nuestra época de ver la maldad que hay. Y muchas veces nos asustamos de las leyes y de las tonterías que se le ocurren a tantos gobiernos para callar la voz de los cristianos. Pero ahora, trate de imaginarse cómo la tuvo Noé. Mucho peor que nosotros. Porque la Biblia dice que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal, y que cuando el Señor se asomó para ver qué hacía, solamente Noé fue visto justo. Trate de pensar en eso un momento. Si el Señor se asoma hoy día, habrá muchos pastores, muchos miembros de congregaciones que el Señor diría, están haciendo lo correcto. En el tiempo no era solo Él. Nadie más estaba de su lado. Él no podía decir, bueno, vamos a orar en el culto de oración del miércoles para que el Señor cambie la situación. Era solo Él. Nadie correspondía a lo que Dios quería que hiciera. Imagínenselo. Pero aún así, hizo lo que Dios le pidió. Le repaso rápidamente. Hemos visto 3 cositas en la enseñanza que yo titulé cuando Dios te pide cambiar. Número 1, cuando Dios te pide cambiar tu carácter. Sé flexible y hazlo. A veces nos quejamos y decimos, es que yo nací así, es que Dios me hizo así, y es que Dios me quiere así, es que Dios me va a usar así, etc. Y no cambiamos. Pedimos a la demás gente cambiar, pero nosotros no lo hacemos. No puede ser. Si el Señor te pide cambiar, cambia. Mira el ejemplo de Moisés. Qué gran ejemplo. También cuando Dios te pide cambiar tus planes, sé flexible y dile, Señor, sí, como hizo María, hágase tu voluntad, Dios mío, en mi vida. Soy la sierva tuya, dijo ella. Soy el siervo tuyo, Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. Y tercero, cuando Dios te pide cambiar tu rutina, te pide hacer otra cosa a la que no estabas acostumbrado, querías hacer otra cosa diferente, el Señor dice, te voy a cambiar. Pues no hay problema, Señor.